Bienvenidos a Seguí tu vocación podcast. Un podcast de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Mercedes. Soy consagrada de la Fraternidad Contemplativa María de Nazaret, soy nazarena de María. No había pensado mucho contexto o previa familiar, pero está bueno porque no venimos de un repollo y Jesús nos llama en lo que somos y en ese lugar donde nos llamó a la vida, ¿no? Entonces, bueno, vengo de familia, por parte de papá, evangélicos valdense, también soy bautizada en la Iglesia Evangélica Valdense, y por parte de mamá, católicos a la uruguaya. Fui al colegio salesiano en Mercedes, al San Miguel, siempre me encantó participar de todo, pero era como esa relación con Dios que hasta ahí, a la uruguaya también. Bueno, una adolescencia bastante marcada por la cruz, pero esa cruz que fue en realidad para mí un regalo porque me permitió experimentar que la voluntad de Dios es lo máximo y a partir de esa gran cruz, el rezar todas las noches, que se haga tu voluntad. Su voluntad es perfecta y para mí descubrir eso fue un regalo. En 2016 me vine a estudiar a Montevideo, medicina, y bueno, cosas que tienen que saber de mí para entender cómo Dios actúa y que es en nuestra fragilidad que actúa, soy la indecisión caminante. Bueno, esa es una, y la otra, mi vida en ese momento era la facultad. Todo el día dedicado a la facultad, siempre fui en el Liceo 12 y para mí la facultad era también así, toda la facultad. Bueno, en 2017 estaba cursando anatomía, que es una materia bastante complicada y que sola se hace re pesada, entonces empecé a estudiar con un grupo de estudio, éramos 6, de las cuales, bueno, yo católica a la uruguaya, otras 2 católicas a la uruguaya también y una practicante. Cuestión que esa practicante venía de una peregrinación a la Virgen y nos hacía rezar el rosario, bueno, todo bien así, rezábamos muy normal, rezábamos el rosario antes de estudiar, y estudiábamos. Cuestión que ellas estaban buscando un grupo de jóvenes y habían escuchado algo de la fraternidad, no sé qué, bueno, y la que sí era practicante tenía una conocida, así que empiezan la fraternidad. Después todos los cuentos de que habían empezado la fraternidad y se pusieron la misión al hombro de llevarme a mí a la fraternidad y yo no tenía tiempo. Y era de esas que se quedan esos teóricos que no hay nadie que se queda solo esa que es insoportable porque estudia hasta la letra chica del libro, no hay quien aguante ese profesor, bueno, yo me quedaba. Cuestión que ellas se pusieron tan al hombro la misión de llevarme a la fraternidad que se quedaron a uno de esos teóricos. Y yo, claro, por caridad, las pobres se habían quedado, dije, voy así, después les invento algo que ya no tengo tiempo, pero voy por ellas que se quedaron a esto que es mucho. Cuestión que ese voy fue un voy y me quedó para siempre. Me acuerdo clarísimo del estar, después que tuvimos el grupo, primero que me recibieron como si me conocían de toda la vida y experimentar ese amor de sentirte querido realmente desde que te abren la puerta. Y me acuerdo clarísimo de ir bajando, tienen, bueno, 3 pisos la casa, pero teníamos grupo en el segundo piso y de ir bajando y experimentar fuerte en el corazón, yo de acá no me voy. Y no entendía nada. Otra cosa que me olvidé de contarles es que en ese momento yo estaba de novia también. Ahí empezó la frat, pero todo muy a la uruguaya todavía. Se viene la Semana Santa. Bueno, la Semana Santa nosotros la vivíamos siempre en Colonia, ahí en la casa de mis abuelos, pesca, comida, todo eso, familia, nada de Santa tenía la semana, pero eran familia. Cuestión que yo el domingo de Pascua me voy a misa, a Valdense, bárbaro, la misa hermoso, y el domingo me llega un audio de la palabra en voz, el padre Sassano, que decía, bueno, tranquilo, si no pudiste vivir la Semana Santa, bueno, por 8 días tenés la posibilidad de festejar la Pascua. Y yo experimenté fuertísimo en el corazón que Jesús me invitaba a celebrar esos 8 días. Y mis horarios que eran terribles por la facultad, me recorrí todo Montevideo, yo esa semana fui a misa todos los días. Y de experimentar fuertísimo, Jesús resucitó. Eso fue uno de las primeras señales, no sé, lo primero que empecé a experimentar, que fue gracias a la fraternidad y a la Eucaristía, Jesús está vivo, y no era un cuento que me dijeran en mi colegio, bueno, Jesús realmente está vivo y yo lo experimentaba vivo en mi vida y amándome, y de experimentarme súper, súper, súper amada ahí, en la Eucaristía y en la fraternidad, ¿no? Bueno, y ahí esa semana de la octava, misa a full, hacía todo por vivir la Eucaristía, y llega el domingo de la misericordia, segundo domingo de Pascua. Justo había misa en la frat, nos vamos todos a la frat con mi grupo de jóvenes y eso, y yo experimenté un dolor, hacía como 4 años desde que me había confirmado que no me confesaba, pero un dolor tan grande que salí, agarré al sacerdote que estaba celebrando y le dije, necesito confesarme ya. Y una confesión que fue un abrazo y
ese abrazo misericordioso del Padre que fue tocar el cielo con las manos, y ahí de descubrirme hija, de empezar a descubrir el regalo del bautismo, que lo tenía como con el papel y la moña guardado, y de empezar a abrirlo y descubrir eso hermoso que Dios tenía para mí. A todo esto, mi novio estaba en esa misa. Bueno, cuestión que ahí yo empiezo a descubrir que, claro, yo ahí ya todo esto muy rápido, son cuestión de 3 meses, pero Dios o me sacaba así o no me sacaba, porque con mi indecisión o era así o no era. Entonces, bueno, ahí que yo empiezo a darme cuenta que mi santidad no iba mucho con él. Y lo primero que yo empecé a descubrir es que si mi santidad no iba con él, por más que a mí me costara la decisión por mí, si yo realmente lo quería, no podía entorpecerle y hacerlo perder tiempo. Entonces uno de los pasos fue, bueno, incluso me acuerdo en un momento que yo estaba en esto de descubrir, no sé qué, y que me dicen, bueno, para juntarnos, y yo, no, voy a rezar el rosario y me voy a dormir. Y yo en ese momento, vieron cuando estás así como re allá arriba, que rosario, con música, esto, aquello, demoraba como 40 minutos rezando el rosario. Y digo, si yo 40 minutos voy a rezar el rosario, tan cansada no estoy. Y ahí algo me empezó a sonar raro. Entonces, bueno, fui descubriendo que Dios no nos había soñado juntos, y yo no le podía hacer perder más tiempo porque él iba a ser santo con alguien más. Y entonces, bueno, primera decisión que tenía que tomar. A Sara no le costó nada tomar esa decisión. Yo, que era la indecisión caminante, no me costó absolutamente nada. Experimenté una alegría y una paz. Yo le decía y él me lloraba en la cara así. Era una cosa impresionante. Y yo experimentaba en el corazón tan fuerte que era el mejor regalo que le podía hacer, porque la voluntad de Dios es el mejor regalo que uno le puede hacer a alguien. Entonces, ayudarlo a cumplir la voluntad de Dios es como darle la felicidad en las manos, así. Entonces, bueno, re tranquila. Cuestión que en mi grupo, en la fraternidad, cuento lo que estaba viviendo, que era todo muy raro, pero yo con una alegría y una paz interior, y así viviendo sintiéndome muy, muy, muy amada por Jesús en la Eucaristía. Eso fue uno de los regalos más grandes y que hasta ahora sigue marcando mi camino, no obvio. Y cuento lo que estaba viviendo en el grupo, y me dicen, bueno, vos tenés que hablar con un sacerdote porque esto no es muy normal. Y me llevan con el fundador de la fraternidad, Monseñor Nicolás, y ahí empiezo como el discernimiento. Pero me acuerdo clarísimo esa charla, me acuerdo el lugar, la hora, todo, y él en un momento me dice, me escucha todo con un amor, él tiene, aparte con esa mirada que es como ver a Jesús que te está mirando, y me dice, ¿y si a vos Jesús te llama para ser Nazarena de María, qué le decís? Paréntesis, yo no tenía ni idea ni lo que era Nazarena de María, ni nada, ni vida consagrada, no tenía experiencia previa tampoco de conocer consagrada, nada. Y entonces ahí yo lo miré, pero tranquilísima, y esto lo digo ahora mirando, ¿no? Pero lo miré tranquilísima, ni me pregunté nada, le dije, sí, segurísima, segurísima. Bueno, y ahí todo el proceso del discernimiento, todo ese año 2017, y bueno, hasta que a fin de año ya sabía que Jesús me llamaba a seguirlo en la vida consagrada en la fraternidad. Y bueno, a fin de año decidimos, o sea, él me acompañó y me planteé el hacer un año de experiencia de vida comunitaria con Margaret, una de las consagradas con las que vivo ahora, y bueno, y hasta ahí yo solo sabía eso. No, en realidad no sabía con quién, pero tampoco me importó, yo que soy re indecisa, no, es verdad, ahora me acordé eso. No sabía ni con quién ni cómo, me acuerdo que incluso cuando les conté a mis padres, no les podía dar ningún detalle porque no sabía ni a dónde iba, ni cómo, ni qué iba, nada, no sabía nada, pero no me importaba, yo enamorada así, y la certeza, la seguridad de que era la voluntad de él, y cuando uno está en su voluntad, él se encarga del resto y ya está. La inseguridad se borró porque la seguridad es él mismo, y eso me lo regaló porque era la única forma, si no, no me sacaba. Y bueno, a fin de año me acuerdo incluso cuando yo les tenía que contar a mis padres que me iba a vivir en comunidad. Y ahí, bueno, era cerquita de Navidad, yo ya me fui cerquita de Navidad para Mercedes, y yo experimentaba que Jesús, no decía, porque viste, me daban unos nervios, y yo experimentaba que Jesús me decía, tanto me querés que no te animás a decirle. Bueno, y ahí hasta que les dije fue todo un shock en casa, pero fue como todo medio, pero tranquila, no me importó mucho. Y bueno, de ahí en adelante me mudé en febrero, después de la misión, tuvimos la misión allá en Varela, y después a la vuelta ya venía con Marga y venía con otros 2 jóvenes. Paramos en el apartamento donde vivía mi hermana, que yo todavía tenía mis cosas, levanté el bolso y así me mudé. Y bueno, es un poco del cómo fui descubriendo. De ahí en adelante, porque ahí todo muy fácil, todo muy lindo,
uno sueña con las rosas y la corona de rosas, que resulta que Jesús te mira y te dice, te da la corona de espinas. Y bueno, pero no, en todo eso que sí que se hace difícil, porque en todas esas cosas también Dios va haciendo que salga uno y entre Él y sea Él el que pueda vivir y actuar a través de toda nuestra vida, ¿no? Y responder. Pero una cosa que, o sea, lo central que quería compartirles es que mi vocación, y yo lo viví así, nace de esa mirada de amor de Jesús para conmigo, que Él se encargó de ir a mí Galilea, a mí Nazaret, y ahí siempre pienso en la Virgen cuando el ángel le anunció, ¿no? En Nazaret, ahí me la imagino en su cotidiano, ¿no? Y me imagino también a Pedro entre las redes, bueno, así Sara en la facultad, en lo que estaba, en lo que era, y tranquila que yo me encargo del resto, me encargo de mirarte, de amarte, de llamarte y de responder todavía, porque o sea, en todo eso de que él siempre me fue dando la seguridad, el miedo era, bueno, pero esto es por un rato, porque yo siempre fui como muy radical en las cosas, entonces, pero eran cosas que me duraban 2 días, entonces ahí yo decía, pero esto me va a durar 2 días también, y después, ¿qué hago? Y ahí del descubrir tranquila que la fidelidad soy yo, y incluso que fue uno de los regalos de la profesión también, la semana antes, ahí me mudo a hacer la experiencia de vida comunitaria y siguió todo el camino hasta el año pasado que hicimos la profesión. Y una semana antes de profesar, fue caótica al punto de quedar ahí, sí, no, sí, no. Y el día de la profesión, de cuando Jesús, bueno, sí, Jesús a través del sacerdote, en la consagración dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Y fue escucharlo decir, la alianza se sella con mi sangre. Tranquila, que la fidelidad la pongo yo, y la fidelidad ya está en la cruz, y la tenemos todos los días en la Eucaristía. Entonces, así describo cómo estoy viviendo mi hoy, ¿no? Dejándome mirar por ese Jesús, o sea, mirándome, pero con los ojos de ese Jesús que te mira en tu pobreza y en todo eso que vos sos, y te mira en eso y te dice, te amo, así como sos, te amo, te quiero, te elijo así, y así yo soy el que voy a responder en vos. Y no te preocupes del resto, y por si, no sé, si Dios está llamando a alguien, a cualquier vocación, porque en todas seguro que pasa lo mismo también, el reconocerse la fragilidad de uno, y ya el responder a una vocación a la santidad es como que uno dice, no, esto me queda grande, esto no es para mí, y es Él mismo el que se encarga de llamarnos y de responder, sea la vocación a la que los llame. Entonces, bueno, a no tener miedo por la fragilidad propia, porque todo viene de Él, el llamado y la respuesta. Bueno, la invitación al dejarse amar y ya está, porque la respuesta y la misión vienen todo después. Lo primero es dejarse mirar y dejarse amar por Jesús. Y, y bueno, y hay 2 cositas concretas, si quieren como más concreto ese dejarse amar, bueno, ¿cómo lo encarno en mi vida? Tenemos los regalos de los sacramentos, y tenemos la Eucaristía todos los días, que es la fuente del amor. Entonces, el que pueda vivir la Eucaristía, no se pierda ese dejarse amar. Está Jesús ahí, incluso ahí te da la fuerza para responderlo. Te mira, te ama y se entrega a Él mismo, y te da esa fuerza para responder, porque después es Él el que sigue haciendo Eucaristía en la propia vida. Y bueno, los sacramentos, la reconciliación, obvio, unido a la Eucaristía, y el segundo, la comunidad, en la iglesia, en donde lo encontramos a Jesús. Entonces, el perseverar en la comunidad parroquial, en el grupo de jóvenes, en lo que sea, pero ahí lo vamos a encontrar, ahí en la comunidad es el lugar concreto donde experimentamos a Jesús vivo y resucitado, y donde podemos también escuchar la voz del Padre que nos llama a seguirlo y nos da la fuerza para responder a ese llamado. Seguí tu vocación podcast.